Sabe que esta mañana el tema que nos atañe es el renacer para entrar al reino. Y mientras he estado, porque comencé a orar obviamente, pero también a buscar en las escrituras y a estudiar, y no crea, parece un tema sencillo, pero no lo es. Llevo varias noches sin dormir bien, pidiéndole al Señor claridad y revelación, no solo para transmitirles a ustedes, sino también para mi propio beneficio. Quiero entender a Dios, quiero saber qué Él está queriendo decirnos. Pero algo que esta mañana venía a mi corazón, que es algo muy sencillo, obviamente, usted lo sabe, lo tiene en su cabeza, pero que pueda venir a nuestro corazón esta mañana, es que no nos conformemos con haber sido salvos del infierno. Es algo muy elemental lo que le estoy diciendo, pero a veces el hecho de que, bueno, la sangre de Cristo ya me limpió, ya no me voy al infierno, qué bien, entonces hago lo que quiero porque ya no me voy a ir al infierno. ¿Sabe? La gente que vive con ese pensamiento, con esa idea, yo digo, ni disfrutan al Señor ni disfrutan el mundo, están perdidos porque ni pecan bien, ¿verdad? Porque yo ya recibí a Cristo, entonces no puedo hacer eso porque es pecado, no pecan bien, pero tampoco disfrutan los beneficios y las bendiciones del reino que van más allá de sencillamente ser salvos del infierno. O sea, algo que tengo sí claro en mi corazón, aunque haya otras cosas que no están como tan claras o explícitas en la Biblia, pero de algo sí estoy segura, y es que el deseo de Dios, el deseo del Padre para nosotros sus hijos, es que estemos reinando juntamente con Él. No que seamos creyentes mediocres que se conforman con sencillamente no ir al infierno, sino que Él quiere que nosotros estemos sentados juntamente con Cristo, ejerciendo legalidad desde esa posición, ejerciendo juicio y justicia desde esa posición, que podamos tener toda la autoridad y la libertad de gobernar y sojuzgar y de usar esa autoridad que Dios nos dio y el cetro de justicia que Dios también nos entregó. Así que yo espero que en lo que estemos hablando de este tema, usted abra su espíritu y le diga al Señor, al Espíritu Santo, enséñame, alúmbrame, ilumíname. Quiero aprender de ti, quiero ir más allá. Pastora Marcia decía, yo no sé usted, pero yo siento que hay algo más. Yo creo que hay algo más, pero a veces le decimos, Señor, quiero más de ti. Perdónenme si esto es un error teológico, pero yo creo que Dios ya nos dio todo. El problema es que nosotros no lo hemos absorbido todo o no hemos recibido la revelación de todo, pero el Padre nos dio al Hijo, que era lo mejor que tenía, nos dio a su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios en la tierra, teniéndolo a Él lo tenemos todo, y cuando le decimos quiero más, Dios dice, ¿qué más te voy a dar? No tengo más, te lo di todo. El asunto es que aunque lo tenemos todo, depende hasta dónde podemos penetrar, hasta dónde nos alcanza la visión espiritual, hasta dónde alcanza la revelación y hasta dónde alcanza el que nosotros caminemos en obediencia en la revelación que hemos recibido. Porque mientras no caminamos en obediencia a la palabra que fue revelada, no estamos habilitados para seguir caminando en el siguiente nivel de revelación. Entonces, el punto no es quiero más revelación, el punto es que yo pueda obedecer la revelación presente para que entonces yo sea habilitado para poder tener acceso a la siguiente revelación y pueda caminar en ella en obediencia. ¿Está conmigo? Mire, esto es tan sencillo como que usted, aunque sepa que se va a graduar de bachiller, usted no puede saltarse de primero a sexto grado. Tiene que pasar por segundo, tercero, cuarto, quinto. ¿Sí? ¿Está conmigo? Ok, así es en el Señor, todo es progresivo. Entendamos que en Dios
Todo está en un presente continuo o en un continuo presente. Entendamos que en Dios lo que nosotros creemos que es algo nuevo, para Dios es eterno y plenamente conocido. Él sabe el final desde el principio. Nosotros somos los que tenemos una visión corta o todavía no nos alcanza para ver como Dios ve. Y la Escritura dice: ahora vemos nubladamente. Ahora conocemos en parte, un día lo conoceremos todo plenamente, ¿sí? Entonces no es que Dios nos dé más, sino que yo pueda conocerle más a Él. El apóstol Pablo, que conocía la ley, conocía la Torá perfectamente, él dijo: todo este conocimiento lo tengo por basura ante la experiencia de conocerlo a Él y verlo a Él resucitado. O sea, no es que Pablo dijera no sirve lo que conocí hasta ahora, sino que él, cuando comenzó a conocerlo personalmente, dijo: wow, esto no se compara. Aquello era teoría aquí, conocimiento aquí, pero ahora lo conozco a Él en el Espíritu. Ahora lo estoy conociendo como Él es. Uy, no se compara para nada. Aquello lo puedo hacer a un lado, comparado con la experiencia de vivirlo a Él, de conocerlo a Él. Y el apóstol Pablo pudo ir conociendo a Dios más y más y más. Nunca se quedó estancado. Él dijo: ciertamente dejando lo que queda atrás, prosigo hacia adelante, voy hacia el blanco, al supremo llamamiento de Dios. O sea, él iba avanzando en todo tiempo. Vamos, apláudale bien pues. Nunca se quedó estancado, porque siempre hay más, como decía Pastora Marcia, siempre hay más que podemos conocer y que se nos va a abrir en la medida que ya conocimos esta etapa, podemos conocer la otra, ¿verdad? Entonces voy a leer para ustedes en Reina Valera 1960, usted lea la versión que tiene. Yo vi varias versiones y todas dicen básicamente lo mismo. En Juan capítulo 3, verso 1 al 6 vamos a leer y después le hago algunos comentarios. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche, diga conmigo de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Voy a quedarme ahí un momentito antes de seguir con el siguiente verso. Quiero que veamos que Nicodemo era un hombre sumamente importante, no solamente un fariseo importante, sino que conformaba parte del Sanedrín o las autoridades religiosas del momento. ¿Sabe algo muy interesante? Que cuando Jesús lo bajaron de la cruz, porque ya había sido sacrificado y estaban buscando dónde sepultarlo, y apareció José de Arimatea, que tenía una cueva, una sepultura donde podían ponerlo. Allí aparece Nicodemo y dice que llevó especias aromáticas para ungir al maestro. O sea que este Nicodemo, que aquí en Juan 3 nosotros vemos que fue de noche para no ser visto para los demás, cuando Jesús murió ya él no le importaba darse color. Todos se dieron cuenta, porque la Biblia lo registra, que allí estaba Nicodemo esperándolo para ungirlo para la sepultura. O sea que probablemente después de esta conversación de Juan 3, Nicodemo se haya convertido en un discípulo de Jesús, que lo siguió y que sabía que iba a morir y que iba a resucitar. Entonces, una palabra correcta y una palabra a tiempo puede cambiar el curso de vida que trae un religioso fariseico. Pero tienen que ser las palabras sabias y oportunas. Si nosotros nos ponemos a contender Biblia contra Biblia como que fuera un esgrima, no vamos a lograr nada.
La palabra tiene que venir por el Espíritu y tiene que venir de lo profundo del corazón para que pueda tener una repercusión en la persona con la cual estamos hablando. ¿Sabe? Yo pienso que la mayoría de las personas que están en una condición de mucha religiosidad o fariseísmo aún moderno, lo hacen porque sinceramente aman a Dios. Porque genuinamente aman a Dios, pero esa es la manera que les han enseñado de hacerlo. Entonces, quizá están sinceramente equivocados, pero no está en nosotros el juzgarlos, sino que debemos de considerar que ellos lo que están haciendo, lo hacen por amor al Señor. Y este Nicodemo oyó hablar acerca de Jesús y dijo, voy a ir de noche para que nadie se dé cuenta. Así es que vino donde Jesús y vemos que él reconocía que Jesús era una autoridad y lo llamó Rabí. Rabí quiere decir maestro en hebreo y en arameo, y él lo llamó maestro para que un miembro del Sanedrín llame a otro maestro, es porque reconoce la autoridad de Dios que hay en esa persona. Y le dijo, sabemos que has venido de Dios. No le dijo, sabemos que eres un maestro de los de la ley de Moisés o de la Torá. No, has venido de Dios. O sea, el hombre estaba teniendo discernimiento de quién era Jesús. Y luego dice que nadie puede hacer esas señales si no está Dios con él. Realmente está hablando de los milagros, prodigios, señales y aún todo lo que tiene que ver con el reino de Dios. Y entonces Jesús le dijo, de cierto te digo. Cada vez que en la Biblia usted lee que dice de cierto te digo, es como un énfasis de que es una verdad inamovible la que se está diciendo. Cuando Jesús repite de cierto te digo, es porque hay una certeza de que esto es una verdad. Y fíjese que Nicodemo no le preguntó a Jesús acerca de ver el reino. Nicodemo como que no se atrevía a ir directamente al grano, sino que Nicodemo comenzó con halagos y le dice, oh, ciertamente tú eres maestro que viene de Dios por todas las señales que hace. Pero a Jesús no le importa lo que le están diciendo. ¿Cuántos saben que Jesús no escucha las palabras que la persona le está diciendo, sino lo que el Espíritu de Dios le está diciendo que está ocurriendo? No sé a cuántos les ha ocurrido, si son líderes, son pastores, son consejeros, que a veces la persona le está diciendo el problema que tiene y el Espíritu Santo le está diciendo otra cosa. El Espíritu Santo a veces te dice, no le creas, no es así, es así. O el Espíritu Santo te muestra cuál es la raíz del problema y cómo se puede solucionar. Entonces, aunque Nicodemo le está hablando de que él es maestro y que hace señales, pareciera que Jesús le está saliendo con otra cosa, pero lo que pasa es que Jesús discierne los corazones y sabe la necesidad que Nicodemo tiene y qué es lo que él debería de saber y conocer para que pueda transformar su vida, para que pueda cambiar su vida. Seguramente Nicodemo era un hombre humilde para haber reconocido que Jesús era un maestro y para haberlo ido a buscar de noche. Y si era humilde, él reconocía que sabía toda la Torá, sabía la ley, pero había algo que le hacía falta. Y entonces esa era la razón por la cual lo fue a buscar. Pero Jesús no lo juzgó, no lo acusó, no le dijo, ay Nicodemo, déjate cosas, ¿a qué viniste? No, sino que Jesús fue directo a decirle lo que Nicodemo estaba necesitando. Y le dijo, de verdad te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En la Biblia Kadosh y en otras versiones dice, el que no naciere de nuevo de lo alto. Hace el énfasis de que es nacer de lo alto. No puede ver el reino de Dios. Y aquí lo que quiere decir, que todos necesitamos un nuevo nacimiento. Y ya le voy a poner un fundamento teológico de esto. Pero que el nuevo nacimiento tiene que venir directamente de Dios, tiene que venir de lo alto. ¿Qué quiero decirle con esto? A usted le pueden predicar el evangelio, pero si el evangelio que le predicaron
no va acompañado de la unción del Espíritu Santo, no se provoca el nuevo nacimiento. ¿Aló? Tiene que ir acompañado de la unción y la revelación del Espíritu Santo para que provoque en el momento exacto el nuevo nacimiento. El punto es que nadie puede nacer de nuevo en la tierra o de la tierra, o naturalmente hablando. No hay forma, nadie lo puede forzar, nadie lo puede provocar. Como cuando en una campaña alguien va y dice, hay uno ve que está indeciso, anda a decirle. Y entonces va, esto es muy común y no estoy juzgando a nadie, lo hemos hecho nosotros. Vamos, usted no quiere aceptar a Cristo, venga, no tenga pena, ¿no? Casi lo llevan amarrado entre tres, empujado, medio tortoleado, una llave de judo, que pase al frente. Vamos, diga, repita, ahorita que. Y entonces, Señor Jesús, está repitiendo una oración, pero no ha habido un verdadero nuevo nacimiento, porque no ha habido un arrepentimiento, porque el Espíritu Santo es el que provoca que nosotros nos arrepintamos de la vana manera de vivir y de no haber creído en Cristo. Y solo cuando el Espíritu Santo, que acompaña la palabra o el evangelio, es el que actúa, entonces se produce el nuevo nacimiento. Y a lo mejor la persona ni habló nada, ni repitió una oración, ni dijo nada, sino que empezó quebrantada y por dentro, ¿sabe? Usted sabe cuando hay gente que llora por dentro y que habla por dentro. Sí, no todos lloran por fuera. Hay unos que están quebrantados allí adentro, a veces hasta temblando y gimiendo por dentro, diciéndole a Dios, yo te necesito, perdóname. Algo ocurre internamente en el espíritu de la persona que solo lo puede provocar el Espíritu Santo, lo que viene de lo alto. Es un proceso totalmente divino y espiritual, no tiene nada que ver con lo de esta tierra. Y hemos puesto muchas veces el ejemplo de un hombre al que nosotros amamos mucho y aprendimos mucho de él, el hermano Vicente Hernández, hermano del hermano Ángel. Y aquí muchos tuvimos la oportunidad de verlo. El hermano Vicente era un hombre que todos decían que él estaba loco. Él salía de su casa después de unos ayunos largos, agarraba una guitarra y se iba caminando, creo que sin dinero. Ahí algunos le daban jalón, a veces aparecía aquí en la casa de Martín o en la casa de nosotros. Y él lo que quería era que le reunieran gente, sobre todo católicos. Y quería que se los reuniera y empezaba a hablar y agarraba una guitarrita que tenía, no tocaba bien la guitarra, no cantaba bien para nada, cantaba horrible, pero él comenzaba, mire, con un quebranto y un llanto. Nunca vi a alguien que se resistiera cuando él adoraba a Dios de esa manera. Todos recibían a Cristo, eran bautizados con el Espíritu Santo y su vida cambiaba. Había una unción que acompañaba el compartir el evangelio. Y aún el cantar era con una unción del Espíritu. O sea, algo tocaba el corazón de Dios y Dios tocaba el corazón de la gente. Y se provocaba un arrepentimiento y algo que es lo que nosotros necesitamos que ocurra. Entonces, no es solo el hecho de que yo estoy estudiando teología para aprender a ser un evangelista, porque esto no tiene que ver con intelecto ni con conocimiento humano. Es un hecho puramente espiritual, divino y sobrenatural. Ningún ser humano puede provocar el nuevo nacimiento. Bueno, 3 están de acuerdo, ya eso es bastante. Eso está muy bien. Así es que si no nacemos de nuevo, y ya vamos a hablar un poquito de eso, no podemos ver el reino de Dios. Fíjese que hago énfasis en esto porque más abajo se habla de entrar al reino. Pero yo veo, y por más vueltas que le he dado, sigo creyendo, sigo pensando que Jesús está hablando de 2 cosas, de 2 procesos. Está hablando de ver el reino y de entrar al reino. Y ver el reino tiene que ver con que
los ojos espirituales tienen que ser abiertos, como dijo Isaías 61 y también en Lucas, que los ojos de los ciegos sean abiertos para ver el reino de Dios, para ver la dimensión de la luz, para ver la salvación, para ver al Cristo. No sé usted, pero yo antes de conocer a Cristo, antes de nacer de nuevo, a mí me podían hablar de Jesús, yo podía leer el catecismo o los libros que me prestaran y la gente me podía hablar y para mí era como que me hablaran de Cristóbal Colón, por decir algo, era algo irrelevante. Y me imagino que ustedes tuvieron la misma experiencia. O sea, no puedo decir que no hubo gente que me hablara del Señor antes. Sí hubo gente religiosa que me habló, carismáticos, y que querían con su buena intención ayudarme. Pero yo era como oír llover, como que me dijeran vaya al psicólogo. Y ya estaba cansada, ya no quería oír más. Pero el día que me fue predicado el evangelio con unción y que era mi día y que era mi hora, algo pasó que mis ojos se abrieron literalmente. Los ojos espirituales se abrieron y yo comencé a ver la dimensión de la salvación, la dimensión de la sanidad, la dimensión de la liberación, la dimensión de ser libre de cautiverio. Y eso es ver el reino. Amén. ¿Están dormidos? Porque cuando los ojos espirituales se te abren, comienzas a ver lo que antes no veías y lo que para muchos podría ser algo natural y algo normal, para el que se le abren los ojos espirituales, viene a ser algo totalmente sobrenatural, diferente. Una dimensión de libertad, de liberación. Una dimensión totalmente nueva. Yo lo he descrito como que yo miraba en blanco y negro y de pronto pude ver en colores. Pero es porque no sé ni cómo describir lo que me pasó. Pero yo sé que era nacer de nuevo para ver el reino. Y comencé a ver que mi vida tenía propósito. Comencé a ver que yo podía encontrar sanidad. Comencé a ver que yo podía ser libre de opresión, de la falta de perdón, etcétera, etcétera. Eso nunca lo pude ver antes. Aunque me lo dijera el psicólogo en sus propias palabras, aunque me lo dijeran los religiosos, aunque me mandaran a rezar rosarios y cosas, nada. Pero de pronto en el nuevo nacimiento todo te cambia. Los ojos espirituales se te abren. Y eso es importante. Si tú no puedes ver el reino, no vas a poder entrar a él tampoco. No puedes entrar a vivir una dimensión que primero no has visto. Porque dije anteriormente, la revelación viene, pero entonces Dios nos habilita para ir caminando en esa revelación. Primero te muestra y después te introduce. Entonces Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu, aquí hay otro concepto, no puede entrar, diga conmigo, entrar en el reino de Dios. O sea que yo entiendo que nacer de nuevo es la primera etapa, si podemos llamarlo así, donde se abren los ojos espirituales para ver el reino. Pero luego, para poder entrar al reino, y vamos a explicar qué es entrar al reino, es necesario nacer del agua y del espíritu. Y sigue diciendo: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Lo que está queriendo decir aquí Jesús es: si ustedes nacieron de su papá y de su mamá biológicamente, ese es el primer nacimiento, nacieron de la carne, nacieron de un espermatozoide y de un óvulo, eso es carne.
eso no puede entrar al reino. Pero cuando ustedes nacen del agua de vida y del Espíritu Santo, eso es espiritual, eso viene de arriba. Entonces sí, porque carne y sangre no entran al reino, pero la palabra y el Espíritu sí entran, porque lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu es espiritual. Y arriba no va a entrar carne y sangre, solo lo espiritual. Aleluya. Santo. Entonces, mire, vamos a poner un fundamento teológico muy sencillo. Usted ya lo debe de saber, pero bueno, todos los seres humanos hemos pecado. No importa que usted diga, ay no, pero yo de niño nunca pequé. Todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Eso es importante que lo entendamos. Cuando el primer Adán, varón y mujer, pecaron, ahí estábamos todos nosotros metidos, injertados, y todos los seres humanos pecamos. Del punto de vista de Dios, toda la humanidad pecó. Recuerda que Dios vive en un eterno presente. Entonces lo que fue sería, pero lo que ahora es ya fue. Entonces todos pecamos. La consecuencia del pecado es muerte espiritual. ¿Está conmigo? Muy bien. Entonces todos nosotros habíamos pecado en Adán y todos nosotros estábamos en muerte espiritual. Nadie tiene vida espiritual porque le rociaron agua en el sacramento del bautismo. Nadie tiene vida espiritual porque hizo la confirmación. Por algo digo esto, nadie tiene vida espiritual porque hizo la primera comunión. ¿Ok? Por eso el nuevo nacimiento es vital, es sumamente importante, porque lo único que nos puede librar de la muerte espiritual, que es consecuencia del pecado, es el nuevo nacimiento que viene de lo alto. No hay otra cosa. Y el nuevo nacimiento obviamente incluye salvación, la sangre del Cordero, la redención, la regeneración, ya vamos a mencionarlo. Pero no hay otra cosa que pueda librarnos de la muerte espiritual. ¿Está conmigo? Cuando yo era una niña chiquita, una bebé, dicen que Micaela se parece a mí. Haga de cuenta así como Micaela. Bueno, todos estaban que me querían bautizar. Mi bisabuela era ultra católica de allá de los Reyes de España. Y ella estaba bordando a mano todos los encajes del vestidito para el bautismo. Pero se estaba tardando mucho, ¿verdad? Y pasaban los meses y dicen que yo ya iba a cumplir 1 año y no me habían bautizado. A mi papá no le importaba, él no era religioso, mi mamá creo que tampoco. Y dicen que una noche llegó una lechuza a la ventana de la casa. No agarre miedo, no se preocupe. Y entonces todos dijeron, la lechuza se quiere llevar a la niña porque no se ha bautizado todavía. Así es que al día siguiente corrieron a bautizarme con cualquier otro vestido. Mira, el Señor me estaba librando y ellos me llevaron de todas maneras. Pero ¿por qué digo esto? Porque ese es el concepto, el conocimiento que tenemos. Hay que bautizarlo rápido para que como que se le quite el pecado original. No, ese pecado que todos traemos, solo el nuevo nacimiento nos puede librar. Es lo único que puede darnos vida y quitarnos la muerte espiritual, ¿verdad? Entonces es urgente que nazcamos a una nueva vida. Y sabe, cuando nosotros tenemos ese nuevo nacimiento, se nos garantiza que un día vamos a tener un cuerpo incorruptible, y se nos garantiza que vamos a ser adoptados hijos suyos, y se nos garantiza que vamos a estar reinando con Jesús y que vamos a tener también una recompensa incorruptible. Lea conmigo Colosenses 1, vamos a ir rapidito, verso 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz.
El Padre nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Quiero que por favor subraye potestad de las tinieblas. Hay quienes cambiaron y dijeron nos ha librado del reino de las tinieblas. No es cierto, no hay un reino de las tinieblas, es una potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El Padre es el que nos traslada, es por su sangre preciosa que nosotros tenemos redención, salvación y vida eterna. Segunda de Corintios 5, 17 y 18, muy común estos versos. Y a veces lo justificamos para nuestras actitudes erróneas. Dice, este es Reina Valera 1960, luego le leo Nueva Versión Internacional. De modo que si alguno está en Cristo, diga conmigo, está en Cristo. No dice si alguno está ahora en la iglesia o en la congregación o en el discipulado. No, si alguno está en Cristo, ¿sabe que algunos pueden estar en la asamblea, en la reunión y no estar en Cristo? ¿Sí sabe? Ok, pero aquí dice, de modo que si alguno está en Cristo, injertado en Cristo, nueva criatura es. Es decir, cuando nosotros experimentamos el nuevo nacimiento, automáticamente comenzamos a estar en Cristo. Dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora bien, cuando dice que las cosas viejas pasaron, yo quiero aquí explicar algo. Alguien que cometió un pecado antes de Cristo, pero que es un pecado que tuvo consecuencia. Voy a poner un ejemplo. Una muchacha fornicó con su novio, quedó embarazada, se convirtió en madre soltera, muy deprimida, etcétera. Cristo la alcanza, nace de nuevo. Obviamente las cosas viejas pasaron en el sentido de que Dios no la condena por el pecado anterior. ¿Está conmigo? Ninguna condenación hay para los que ya están en Cristo Jesús. Dios no la va a condenar porque hace 2 años fornicó y quedó embarazada y tiene un bebé. No, las cosas viejas pasaron, ya no tiene cuentas pendientes. ¿Sí? El Señor pagó por todo eso. Pero hay consecuencias que usted no puede obviarlas ni eliminarlas. Por ejemplo, el hecho de que la bebé existe y que es una bebé que creció con una mamá solamente y sin padre. Esa es una consecuencia que no puede decir usted, bueno, como ya nací de nuevo y las cosas viejas pasaron, voy a regalar la niña porque ahora yo soy nueva criatura. ¿Me explico? Eso no es posible. Y así como eso, hay muchas otras cosas que nosotros hicimos que tienen consecuencias que no podemos esperar que sean borradas. La condenación sí, las cosas viejas pasaron en el sentido que ya no tenemos cuentas pendientes, pero hay consecuencias que tenemos que afrontarlas, no nos queda de otra. ¿Sí? Aún una persona que está quebrada económicamente porque tomó pésimas decisiones, hizo algo que no debió haber hecho, Dios ya no le condena. Ahora, el hecho de que está quebrado y que no tiene dinero, eso no es que porque recibió a Cristo le va a caer un montón de oro del cielo, no. Va a tener que comenzar a enderezar su vida, vivir en el orden divino, comenzar con los principios espirituales, diezmar, ofrendar, dar primicia, ¿verdad? Aunque no tenga casi nada, porque no puede decir, no, las cosas viejas pasaron, yo ya no soy pobre, sino que como nací de nuevo, ahora soy rico. No, potencialmente lo es, pero usted tiene que comenzar a bregar con esa vida que tenía. ¿Está conmigo?
Porque es bien fácil decir, no, las cosas viejas pasaron. Yo le debía a las 11,000 vírgenes, pero como soy nueva criatura ya no tengo que pagarles. No, usted tiene que pagar las deudas pendientes, aunque ahora sea nueva criatura. ¿Sí? Solo 2 están de acuerdo, los otros no quieren pagar, Martín. Yo sé que es difícil y es duro. Y por eso cuando nacemos de nuevo y comenzamos a caminar en una vida diferente, yo creo que es el momento más complicado y más difícil. Porque si a usted le dijeron, conviértase a Cristo que se le van a ir todos los problemas, le mintieron. Ahí le empiezan los problemas. ¿De verdad? Sí, porque ahí tiene que usted empezar a ordenar su vida. Yo recuerdo que ya una vez en el Señor, caminando en el Señor, siendo nueva criatura, yo siempre le decía al Señor, muéstrame, revélame las cosas que tengo pendientes, cuentas pendientes, y el Espíritu Santo me recuerda. Imagínense cuántos años después, yo me convertí a los 33 años, esto me lo reveló cuando tenía 38 tal vez, que cuando yo tenía 17 años, que estaba en la universidad, y yo quería dejar la universidad, dejar la carrera y venirme para Honduras porque no quería confrontar una situación en mi vida, pero no tenía el dinero completo para el boleto. Y entonces le dije a una compañera mía que era de mi misma ciudad que me prestara un dinero, y ella me lo prestó y yo nunca se lo devolví porque yo llegué a Honduras y me olvidé. Me casé, tuve hijos, pero después, ¿cuántos años? Imagínense, de los 17 a los 38, ¿cuántos años hay? 21, ¿verdad? Más o menos. Y el Espíritu Santo me acuerda, y de inmediato trato de contactarla a ella. Obviamente ella no estaba en México, era una catedrática en la Universidad de Tegucigalpa, y yo le escribí y le dije, yo ahora soy una nueva persona, una nueva criatura, y Dios, le dije, me ha recordado que yo te debía tanto. En aquel tiempo eran, póngale $100, a este tiempo eso equivale a tanto, necesito devolvértelo con intereses, dame un número de cuenta o dime cómo te lo hago llegar. Ella estaba sorprendida que hiciera eso, pero era una cuenta pendiente, y si Dios me lo reveló, tenía que ponerme a cuenta, ¿sí? Entonces quiero dejar eso claro, que el hecho de que usted diga las cosas viejas pasaron no quiere decir que no me voy a hacer responsable de las cosas que tuvieron consecuencia. Dios no me condena, pero yo tengo que honrar las cosas malas que hice. Si la persona le dice, no, yo te condono la deuda, no te preocupes, gloria a Dios, qué bendición, se puede orar por eso, pero nuestra responsabilidad es ponernos al día, ¿verdad? Entonces, y en Nueva Versión Internacional dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo, o sea, el Padre Dios nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. No fuimos nosotros los que le buscamos, Él nos atrajo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. O sea, una vez que yo entiendo que yo fui atraída por el Padre a través de Cristo, tengo la responsabilidad de ver por aquellos que aún están enemistados con Dios. Y Dios podría usarme a mí, usarte a ti, para atraerlos al Padre, para que vuelvan los hijos pródigos a la casa. Romanos 8, 9 y 10, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. O sea, nuestro espíritu es vivificado porque nosotros fuimos justificados por Cristo. Hay una escritura en Romanos 6 y la voy a leer, pero quiero que entendamos esto. Hay diferentes bautismos en la Biblia.
La Biblia nos habla de bautismo de fuego, nos habla del bautismo en su muerte, el bautismo en agua, bautismo en el Espíritu Santo. Hasta donde yo entendí eran 5, el otro día alguien me dijo son 7, pero hay diferentes bautismos. Entonces, cuando la Biblia nos habla de un bautismo, debemos discernir de qué bautismo nos está hablando. Porque normalmente decimos, bueno, es bautizarse en aguas. Entendamos que el bautismo en aguas es sumamente importante, ¿sí? ¿Todos aquí están bautizados en aguas? Ok, levante la mano los que no están bautizados en aguas. Una persona allá, otra persona aquí. Hay varios pastores, hay varios chicos aquí, muchachos que ya podrían y no están bautizados en aguas. Ok, muy importante que platiquen con sus pastores al respecto, ellos los van a orientar. Bien, pero el bautismo en aguas, número 1, es una ordenanza del Señor. El Señor dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. No dijo el que no se bautizare, sino el que no creyere. ¿Sí? Hay que entender eso. Pero el bautismo en aguas es un símbolo profético, si usted quiere llamarlo así, de que yo he decidido y estoy declarándolo públicamente delante del mundo y de los hermanos y testigos, de que yo decidí morir al mundo, morir al pecado, morir juntamente con Cristo, y que cuando emerjo del agua estoy resucitando juntamente con Cristo. Ok, yo decido voluntariamente bautizarme. En ningún lugar de la Biblia dice que usted necesita tomar un discipulado para bautizarse. En ningún lugar de la Biblia dice que usted necesita cumplir requisitos para bautizarse. No dice que si no está casado por la iglesia no se puede bautizar. No, el que creyere y fuere bautizado es que en el momento que creyó y nació de nuevo, debería de bautizarse inmediatamente. No hay nada que le estorbe, absolutamente nada. Y tenemos ejemplos en la Biblia y no voy a entrar en eso, pero uno de los ejemplos es el conductor de la carroza de la reina Candace, el etíope, que dijo, yo creo, aquí hay agua, ¿quién impide que yo sea bautizado? Inmediatamente Felipe lo sumergió. Entonces la iglesia evangélica ha inventado discipulados y no, es que para que tenga conocimiento de a qué se va a meter. Es que quiero decirle algo, y perdónenme pastores si no están de acuerdo conmigo, perdón, y a lo mejor es mi pura apreciación. Cuando nosotros creemos y nacemos de nuevo, mi experiencia personal y con la gente alrededor ha sido que hay como una gracia sobrenatural de Dios que nos ayuda con una pasión vehemente para hacer para Dios todo lo que nos digan. Entonces es como que, por lo menos eso lo viví yo. Usted oye que dice que hay que bautizarse porque el que creyere y fuere bautizado será salvo. Yo dije, yo quiero, inmediatamente quiero bautizarme. Entonces hay algo, porque cuando usted es nueva criatura, lo primero que ocurre es que usted empieza a anhelar las cosas de arriba. Ya no quiere lo de abajo, quiere lo de arriba, quiere lo espiritual, quiere lo celestial. Entonces usted quiere todo lo de Dios. Y eso viene a ser como un sello. Pero cuando le dicen, bueno, estos aceptaron a Cristo, ok, pónganlos en el discipulado de los principiantes, después de 6 meses que entre al discipulado de los que se van a bautizar y dentro de 1 año lo vamos a bautizar. Puede que ya no lo tenga para bautizarse, porque en ese tiempo se le enfrió. Bueno, Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Yo quiero que subraye eso. Hemos sido bautizados en Cristo Jesús. ¿Sabe que el Espíritu Santo nos bautizó y nos introdujo en un cuerpo también? Hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Quiere decir eso que ya nunca vamos a pecar? No, pero no vamos a ser practicantes del pecado. Una cosa es que pequemos por omisión o porque estamos batallando con una debilidad. Y otra cosa es que seamos practicantes consuetudinarios del pecado. ¿Me explico? ¿Cuántos aquí robaban antes de Cristo? Nadie me va a querer levantar la mano. Mire, hubo 2, 3 valientes. Bueno, yo robaba antes de Cristo. Y usted va a decir, ¿cómo? Bueno, le di un ejemplo hace un rato, ¿verdad? De algo que me prestaron y no devolvía. Pero yo robaba por pura maldad, por pura malicia. Iba a una cafetería y me gustaban las cafeteras de acero inoxidable y me la metí en la cartera. Me gustaba un adorno y me lo metí en la cartera. Sí. Y aún robé en un momento que no tenía dinero. Confieso mi pecado si no lo sabía. Estaba embarazada del pastor Elías. Yo no sabía que iba a ser pastor. Y yo, imagínense, si no robo para él. Y yo con aquella gran barriga y entro a una tienda en Miami y yo necesitaba para él cuturinas, pañales, pero yo no tenía dinero. Y entonces robé, lo metí en la cartera y pagué una prenda y las otras no. No estoy justificando con eso, robo es robo. Ahora, cuando yo vine, pagué una prenda pero me llevaba 10. Y en eso vi una actividad de la policía, me puse blanca, pálida y yo iba en bus, no tenía carro. Pero lo que quiero decirle, vine a Cristo, obviamente me arrepentí de todo lo malo que había hecho antes de conocer a Cristo. Es como que viene una luz y te alumbra de una manera tal que tú no quieres hacer el pecado. Tú quieres agradar a tu Padre, no es porque la gente te vea, no es ni siquiera por miedo que te lleven preso, no, es que quieres agradar a tu Padre. Por eso es que es un cambio completo de naturaleza. El nuevo nacimiento es un cambio dramático. Pero obviamente para muchos, si algo es un vicio muy, muy acentuado, quizá no es que no lo va a hacer nunca más. A lo mejor en un momento de debilidad lo hace, pero inmediatamente viene el arrepentimiento. Inmediatamente viene el clamarle a Dios que nos ayude porque tenemos una nueva naturaleza. Entonces, no es que nunca más vamos a cometer una falta, no, pero ya no somos practicantes del pecado, ¿sí? Ya el pecado no se enseñorea de nosotros y si cometemos un pecado no lo dejamos mantenerse allí en nuestra vida, en nuestro cuerpo, porque inmediatamente vamos al Señor para pedir perdón y la sangre de Cristo nos limpia, ¿sí? Parecen cosas muy elementales, pero yo sé que le van a servir. Vaya a Tito capítulo 3, versos 5 y 6 y vamos a ir terminando, aunque tengo otro montón de cosas, pero dice el apóstol Pablo, le dice a Tito, nos salvó, hablando de Cristo, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Mire, aquí hay un concepto sumamente importante. Bueno, Cristo nos salvó por su misericordia, no por obras. Y dice que fue a través del lavamiento de la regeneración y de la renovación en el Espíritu Santo. Aquí está hablando de alguna manera de nacer del agua y del Espíritu. Ahora, ¿qué es la regeneración? Porque podemos preguntarnos, bueno, ¿y eso qué es? Regeneración es parte de lo que Dios hace por nosotros en el momento que nos salva o en el momento de la salvación. Y a la misma vez recibimos el sello o las arras del Espíritu. Recibimos la adopción de hijos y la reconciliación con el Padre. Son eventos simultáneos, vienen al mismo tiempo.
Pero a través de la regeneración, nosotros podemos vivir con vida espiritual por la fe en el Señor Jesucristo. La regeneración es sumamente importante. O sea, antes de la salvación estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos perdidos, pero al ser regenerados, entonces, ¿qué es el resultado? Tenemos paz con Dios, estamos reconciliados con Dios, tenemos nueva vida, somos sus hijos eternamente. Y sabe que a través de la regeneración se inicia el proceso de santificación. ¿Qué es la santificación? Es algo que el Espíritu Santo hace en nosotros para que lleguemos a ser las personas que Dios quiere que seamos. Por eso cuando alguien dice, yo soy así, yo no cambio, se está oponiendo a la obra de Dios. Pero la santificación consiste en que te comienza a mostrar el Espíritu Santo aquellas áreas que tienes que cambiar y que tienes que entregar. Y aunque tu realidad es esta, porque aquí me encontró Dios, aquí me sacó del lodo cenagoso, aquí estaba yo con toda la podredumbre, pero Él me quiere llevar allá. Por eso es tan importante la revelación y la visión del diseño de Dios para mí. ¿Qué quiere Dios para mí? ¿Cómo llego yo de aquí a allá? Hoy nos decía Alejandro a través de su palabra, sus palabras activan el depósito que está en nosotros. La palabra de Dios y la palabra profética que sale de boca de hijos de Dios activa la palabra que está en nosotros y el depósito espiritual. Y cuando yo anhelo cumplir la voluntad de Dios, digo, allá está, voy a alcanzarlo, sigo a la meta. Ese es el supremo llamamiento, ser la persona que Dios quiere que yo sea y que agrade su corazón. No importa cómo me encontró, no importa cómo me llamó, pero yo me someto. Después de la regeneración comienza la santificación. Yo quiero ser santificado más y más. Ahora, el Padre me llama santo desde el momento que nací de nuevo. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo me cubre y el Padre no ve mis debilidades, no ve mis errores, no ve mi pecado, sino que me ve con la naturaleza de Cristo que me cubre. ¿Por qué? Porque el Padre mira el producto terminado. El Padre vive en un eterno presente. Ahora, para mi realidad en esta tierra, yo todavía estoy imperfecta, tengo un montón de errores, me enojo a cada rato, etcétera, lo que sea. Todavía se me salen malas palabras, no a mí, a alguien aquí, ¿verdad? Sí, otras cosas sí, pero malas palabras me las quitó el Señor de una vez, porque era bien mal hablada, pero Él me lo quitó. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo, voy hacia allá. Tengo la gracia del Señor, tengo su palabra, tengo al Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es? No voy a volver a las notas porque no terminamos. Quiero dejarle algo práctico. ¿Qué es que yo nazca del agua y del Espíritu para entrar al reino de Dios? Quizá en otro momento completamos. La Escritura nos dice que hay personas que no podrían entrar al reino. Una de las cosas que habla es acerca de los ricos. No quiere decir que el que tenga propiedades o tenga dinero no va a entrar al reino. No, lo que quiere decir es que aquel que esté apegado a las riquezas materiales, que no esté dispuesto a desprenderse de ellas por seguir a Jesús, no podrá entrar al reino. También dice que aquel que poniendo su mano sobre el arado regrese para ver la vida que llevaba antes, no será digno de entrar al reino de los cielos. Quiere decir que aquel que fue llamado por Dios, que ha experimentado la gracia del Señor, ha sabido lo que es servir a Dios, ha vivido esta gloria de ver las personas convertirse y ser cambiadas, transformadas, y de pronto dice, ay no, yo mejor me voy a regresar porque ganaba más dinero allá. Ese no es digno de entrar al reino de Dios. Entonces, para entrar al reino, tengo que haber nacido del lavamiento de la palabra, de la regeneración y del Espíritu Santo que nos renueva cada día. Ahora, la palabra es la palabra incorruptible de vida. Es una palabra santa, pura, que viene de Dios. No es mi palabra, es la palabra de Dios. Entonces, tengo la gracia del Señor, tengo la capacidad del Señor, tengo su ayuda, tengo su fuerza, tengo que llegar allá. Tengo la palabra dentro de mí, tengo al Espíritu Santo dentro de mí. El Espíritu Santo me revela sobre la palabra. Entonces tengo la fuerza, tengo la fortaleza
para ir dejando las cosas viejas que van pasando en mí, para llegar y alcanzar la meta y poder entrar al reino. Sí, apláudale al Señor. Gloria, 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 gloria. ¿Sabe, mi amado? Un día va a volver el Señor. ¿Cuántos creen que el Señor Jesucristo va a volver? Ese es el anhelo que debemos de tener y todos debemos de anhelar que Cristo venga. La iglesia y el Espíritu dicen, ven Señor Jesús. Los que somos iglesia debemos de decirle, ven Señor, ven por nosotros, ven por tu iglesia. Él va a venir. Y dice la Escritura que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿A qué seremos transformados? A un cuerpo espiritual incorruptible, un cuerpo glorificado, para poder entrar al reino y estar reinando juntamente con Él. Eventualmente vamos a hablar del reino milenial, ahorita no. Pero para poder entrar a disfrutar plenamente el reino, yo tengo que haber vivido basado en su palabra y en su Espíritu Santo. Yo sé que nosotros podemos vivir parcialmente un reino anticipado. No podemos vivir el reino completo todavía. ¿Por qué? Porque tenemos un cuerpo corruptible y hasta que el cuerpo sea glorificado, entonces vamos a salir de la incorrupción o incorruptibilidad. ¿Me doy a entender? No podemos todavía vivir la plenitud del reino aquí. Podemos vivir momentos del reino. Podemos vivir atisbos del reino. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros pudiéramos vivir el reino completo aquí, ninguno de nosotros se enfermaría. Porque el reino significa que no hay pecado, que no hay tristeza, que no hay enfermedad, que no hay dolor. Todo es gozo, todo es alegría. No necesitaríamos milagros, no necesitaríamos ser sanados, pero podemos vivir momentos, podemos ir a la dispensación futura y traerlo a este tiempo y vivir parcialmente el reino. Ahora, yo tengo que vivir este momento a la manera correcta para poder disfrutar eternamente del reino con mi Padre. Si yo no tengo conciencia de lo que significa el reino, no voy a vivir por su palabra y por su espíritu. Y cuando llegue el momento, no voy a poder entrar al reino. Y tengo que vivir cada día. Pasen, chicos, pasen, comiencen. Tengo que vivir cada día declarando que su reino venga, atrayendo el reino. Y hay áreas en las cuales yo puedo manifestar el reino. ¿Cuáles son? Liberación de endemoniados, sanidad de los enfermos. Todas esas son áreas en las cuales puedo manifestar el reino. Tengo el poder, tengo el Espíritu Santo. Pero si lo tuviera completo el reino aquí, ya no necesitaríamos nada. Ya lo tendríamos todo, la plenitud, pero no es esa nuestra realidad, ¿sí? Me doy a entender, porque podríamos ser bien fantasiosos y decir, es que tenemos que establecer el reino de Dios en la tierra. Sí, el reino está en nosotros y podemos afectar la tierra, pero todavía tenemos un cuerpo corruptible. Cuando se complete la adopción de nuestros cuerpos, se complete el proceso de salvación y entonces podremos disfrutar plenamente del reino. Pero mientras tanto, manifestemos a Cristo el reino que está dentro de nosotros. Póngase en pie. Es bien importante que cada uno de nosotros esta mañana esté consciente y convencido de que ha nacido de nuevo. Porque entonces ya está preparado para un día entrar al reino.